tardes a todos y bueno, lo primero quería dar las gracias por vuestra asistencia a esta mesa redonda sobre el proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, teniendo en cuenta que esta semana es más corta, que estamos en vísperas de Semana Santa y que bueno, digamos que en 4 días tenemos que sacar el trabajo de 5. Bueno, pues ya damos las gracias por vuestra asistencia a esta mesa redonda y bueno, pues para contárnoslo un poco más detenidamente, gracias al apoyo del Colegio de Abogados, de la Junta de Gobierno y personalmente de nuestro decano, pues contamos con nuestro decano, José Manuel Cerezuela, a quien sin más pues, le doy la palabra pues, para que nos ilustre. Gracias, presidente. Yo creo que el que me va a ilustrar es él, pues es el que se ha hecho los deberes, el que se ha traído las notas, el que ha estudiado. Así que yo no puedo más. Ahora, como sabéis, la razón de ser de los colegios de abogados antes que ninguna otra es el turno de oficio. Una de las cosas que me gusta enseñarles a los colegios, el otro día vino por aquí Pedro Copete con los niños carmelitas, y una de las cosas que me gusta enseñarles es nuestra primera acta fundacional, el acta del 16 de noviembre de 1849, aunque como sabéis ese no fue el primer colegio de Cartagena. El primer colegio de Cartagena se crea el 4 de julio de 1838 y es el Colegio de Abogados de Albacete. Bueno, la audiencia territorial de Albacete estaba aquí y bueno, me parece que quieren dejarnos sin ninguna audiencia territorial ni nada, pero bueno, por lo menos en 1838 el órgano supremo de la región de Murcia, Murcia y Albacete sí estaba en Cartagena. La razón de ser de los colegios se explica en esa acta, es decir, señores, ustedes me van a prestar un servicio de turno de oficio de asistencia jurídica gratuita y si no lo hacen les voy a meter un paquete terrible. Por eso uno de los primeros firmantes de ese acta de 16 de noviembre de 1849 es precisamente un fiscal, porque el fiscal venía a recordarnos a los abogados que había una ley que cumplir y que esa ley era la de prestar el turno de oficio. Desde entonces hasta ahora el turno se ha prestado en condiciones muy diferentes. Desde absolutamente gratis, simplemente como un impuesto más que teníamos que pagar los abogados, situación que llegó hasta casi 1987, 88, 89, en que virtualmente uno prestaba el turno de oficio gratis y amore, hasta que algunos de los que están aquí, bueno, Paco quizás se acuerda, los demás sois todos un poquito bastante más jóvenes, hasta que con la llegada de la democracia y posteriormente pues se decidió que algo se le tenía que dar a un abogado, porque no podíamos seguir prestando un trabajo, un derecho que cada vez se reconocía a más gente, seguir prestando gratis. Básicamente nuestros despachos se colapsaron a los abogados de oficio y que además algo se debía pagar a los colegios por la prestación del servicio. Yo no sé si vosotros sabéis básicamente a qué se dedican Encarnasus y esta conferencia la daría mejor cualquiera de ellas porque os explicaría exactamente qué es lo que hacemos. Es decir, cuando un ciudadano viene aquí, solicita la justicia gratuita, trae una serie de documentación para acreditar su situación económica, nuestras trabajadoras generan un expediente, preparan el expediente, lo remiten a Murcia, a la Comisión Provincial de Justicia Gratuita, luego ese expediente se informa positivo o negativamente, ese informe viene otra vez aquí, entonces se produce la designación de vosotros provisional o definitiva como abogado de oficio. Bueno, todos los miles de asuntos de oficio los van tramitando ellas. Obviamente, el sueldo de ellas lo pagamos nosotros y todos los que estamos aquí. Todo el material, la infraestructura, todo, absolutamente todo, es sufragado por el Colegio de Abogados para un servicio al Estado. Y el Estado, después de aquellas negociaciones que tuvieron lugar a finales de los 80, pues entrega al profesional pues, los 200 euros, los 250 euros que puede corresponderle, o los nada euros, el procedimiento que se lo hacéis extremadamente bien y os lo soles en el premio no pagaros. A vosotros os pagan esos 200 y pico euros y ellos les dan una pequeña cantidad por cada uno de los expedientes que han tramitado, 5 euros, 6 euros, son muchísimos, pues aparte de vuestra contribución por las cuotas, pues ese otro dinero también ayuda al sostenimiento del Colegio de Abogados.
Claro, este sistema ha venido funcionando así de esta forma desde los últimos 80. Y ahora aparece una nueva ley de justicia gratuita. Él nos va a hablar de los defectos de la ley. Yo voy a hablar de esas cosas que a mí me preocupan como decano, que a mí me preocupan en cuanto a la organización y el funcionamiento de la organización. Y ahora se plantea una nueva ley de justicia gratuita. Como sabéis, el año pasado sufrimos un examen muy duro, que fue el de la Ley de Servicios Profesionales, que trataba de reducir a 17 todos los colegios de abogados de España, es decir, un colegio por comunidad. Se le explicó al Ministerio de Economía que eso simplemente era acabar con el turno de oficio, con la justicia gratuita, porque con 17 hospitales para el derecho, con 17 oficinas, no se podía atender a la totalidad de la población, sino que había que atenderla allá donde era necesaria. Se le sacaron las cuentas, se le explicó cuánto pagábamos nosotros, cuánto aportaban nuestros colegios a la prestación de la servicio de la justicia gratuita. Descubrieron que nosotros, en virtud de un impulso más patriótico que otra cosa, de nuestras cuotas, estábamos sosteniendo una importante parte de la justicia gratuita, y cuando vieron que hacíamos un negocio pésimo, pues inmediatamente se convencieron de que no podían llevar adelante la ley de servicios profesionales. Y como sabéis, hoy día, pues, la geografía, la organización geográfica de los colegios sigue exactamente igual que estaba antes de esa propuesta de proyecto de ley que está ya casi en las fases finales de su tramitación. Y quien dice Sojalo y dice Lorca. Y quien dice Lorca dice cualquier otro sitio que no sea la capital de provincia, o esa mención que, bueno, pues la labor de lobby logró que se introdujese en la ley orgánica del Poder Judicial. Porque la ley orgánica del Poder Judicial, eso sí, prevé que aquellas ciudades que tengan tribunales desplazados, como es el caso de Cartagena, y sobre todo si están en comunidades autónomas o provinciales, sí van a tener tribunal de instancia, aunque sea excepcionalmente en relación al resto de las provincias. Entonces, a mí cuando me llama la prensa suele decirme que os habéis salido con la vuestra porque se ha introducido lo del tribunal desplazado y lo de la comunidad provincial y el criterio poblacional para esta excepcionalidad, y bueno, nos hemos oído con la muestra de nada. Es verdad que lo que está mucho más resultados, porque bueno, nosotros no tenemos tribunal desplazado, joder, eso sí que podemos desaparecer. Pero lo cierto es que al final esta ley lo que hace es mal a todo el mundo y bien a nadie, porque todas las capitales de provincia se quedan sin audiencia provincial, excepto 17 capitales de comunidad autónoma, donde sí que habrá TSJ, que es a quien pasa la audiencia provincial desaparece. Y luego, de los 433 partidos judiciales que tiene España, se quedan reducidos a poco más de 50. De forma que 380 municipios de España pierden sus tribunales de instancia. Además de eso, se añade que los 8.000 municipios de España pierden su juzgado de paz. ¿Por qué? Probablemente el ministro no sabe. No sé por qué no exprime las posibilidades de los juzgados de paz, porque en realidad yo recuerdo que en la Ciudad de Justicia de Murcia y en la Ciudad de Justicia de Burgos se gastaron miles de millones, decenas de millones en poner sistemas de digitalización, de reprografía, etc. Cuando en realidad, si tú quieres convertir un expediente digital, basta que llegues a un acuerdo con los abogados, que somos perfectamente capaces de mandar el expediente ya digitalizado con formato estandarizado, como el PDF, o si eres muy pobre, que lo hagas en tu juzgado de paz. Porque todos los juzgados de paz, los ayuntamientos, los han dotado de sus sistemas de digitalización, de impresión, y cuentan con los mismos sistemas como para ofrecer ese servicio. Bueno, han aprobado esa ley orgánica del Poder Judicial. Bueno, no lo han aprobado, perdón. Han presentado el anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial. Han presentado este anteproyecto de ley de justicia gratuita. Y claro, uno tiene la sensación de que volvemos a estar bajo ataque. Y de que volvemos a estar bajo ataque, pues todos los colegios de España, todas las ciudades de España, todos los pueblos de España, a excepción de 17 ciudades que efectivamente sí gozarán de todos los servicios que en el mundo han sido. Algún día alguien me tendrá que explicar que tiene a lo mejor un ciudadano de Valladolid que un ciudadano de Cartagena. Si me lo explican, pues y me dan alguna razón comprensible, pues lo entenderé, pero no entiendo que un ciudadano de Cartagena sea peor que un ciudadano de Badajoz o que un ciudadano de Logroño. Que ahora no he descubierto qué ventaja hay, sobre todo teniendo en cuenta que hay 400.000 personas bajo la jurisdicción de la sección quinta de la Audiencia Provincial
y toda la comunidad de La Rioja pues tiene muchísimos menos habitantes que esas 400.000 personas que viven en Cartagena, que viven en la comarca y que sin embargo, por el hecho de ser de Cartagena, no van a gozar de los mismos beneficios que va a gozar un habitante de una ciudad como Logroño, notoriamente menos poblada que esta ciudad en la que vivimos. Lo que pasa es que si creen que esto lo van a poder hacer, pues van a tener un problema extremadamente grave. Porque en Cartagena ya hemos demostrado que somos capaces de evitar estas cosas, que sabemos cómo lidiar estas cosas. Así que si alguien tiene la menor duda de que esto va a ir adelante y que a nuestros vecinos o a los ciudadanos de otras poblaciones, a esos 34 millones de españoles sobre 46, 2 de cada 3 españoles no viven en capital de provincia, si esos 34 millones de españoles, si creen que se les puede dejar sin ningún tipo de servicio jurídico, que tengan mucho cuidado, porque pueden recibir una fortísima patada que les saquen el mapa electoral. Aviso para manejantes. Y ahora simplemente deciros que este tipo de cosas, que esta ley de justicia gratuita, pues me preocupa como decano de esta corporación. Yo sé también que nuestro colegio está preparado y se preparó durante la anterior legislatura para resistir cualquier empujón, que si nos obligaban a poner un máximo de cuota de 28 euros, habíamos ajustado los gastos para aguantar ese golpe, que si trataban de darnos un golpe en relación a dejarnos sin fondos con la ley de justicia gratuita, tendríamos reunión para resistir y que caerían todos los colegios de España y nosotros estaremos ahí todavía. Porque si alguien cree que va a acabar con colegios de Bilbao, que empiece por acabar con los demás, porque con nosotros nada. Ahora yo sí me preocupa la gestión de la ley de justicia gratuita desde el punto de vista colegial, me preocupa. Pero resulta mucho más preocupante en todos aquellos temas en los que sin duda os va a hablar el presidente de AJA. Porque yo creo que, bueno, primero tengo que felicitar a todos, desde el tesorero y marca de la casa, al presidente, a la secretaria, a Gema, a Cristina, a Ruth, a África, a todos, no se escapa ninguno. Y felicitaros porque este tipo de cosas son muy necesarias para sacar al colegio de la vida burocrática, del tasaciones de cuentas, de expedientes deontológicos, de sacar cuentas de la tesorería, ver cómo cuadramos. Es decir, es bonito que exista esa capacidad de traer aquí al colegio de vez en cuando pues, esas normas de estrategia general, esos asuntos que van a marcar cómo va a ser la profesión de abogado ahora y en el futuro, y sobre todo que podamos reunirnos para ver cómo vamos a defender esta forma de vivir la vida, que es la de escapa. Muchas gracias, presidente, por darme esta oportunidad. El colegio no ha parado nada, porque me ha puesto así aquí el colegio, lo demás se ha ocupado íntegramente AJA, y por tanto muchísimas gracias AJA, muchísimas gracias, presidente, y ahora inclusive cuánto tiempo. Muchas gracias a todos. Bueno, pues yo lo primero, pues, por supuesto, darle las gracias a nuestro decano, a la Junta de Gobierno y al colegio por el apoyo que siempre nos brindan y por la ayuda y por dejarnos siempre pues, que hagamos propuestas y organizar cosas que al final siempre pues, redundan en beneficio de todos los colegiados. Sí que hay que decir, antes de entrar un poco en lo que nos viene en este proyecto de ley, que mesas redondas como estas se están organizando en toda España, a propuesta de las agrupaciones de jóvenes abogados y, por supuesto, siempre con la ayuda de las juntas de gobierno y de sus respectivos colegios. Creo que este es el momento de luchar contra las leyes, es cuando están todavía en este proyecto o en el proyecto de ley. Una vez que están aprobadas, que nos las encontramos ya aprobadas, pero ahí no podemos hacer nada. Lo único que podemos hacer es cumplirlas y aplicarlas. Pero este es el momento en el que debemos movilizarnos e intentar que se modifique o que se supriman determinados artículos que son muy perjudiciales para todo nuestro colectivo. Para eso, pues, desde la Confederación Estatal Española de Abogados Jóvenes, en coordinación con la Comisión del Turno de Oficio y con todas las agrupaciones de jóvenes abogados, pues se han elaborado incluso hasta 48 enmiendas que se han hecho llegar a todos los grupos parlamentarios
y además se ha realizado un informe sobre este proyecto de ley, que enmienda ese informe que decimos que desde ya para cualquiera que lo solicite, además está a su disposición. Si fijan los umbrales de acceso, en la actual ley de la asistencia jurídica gratuita, como todos sabéis, el umbral está fijado en 14.000 futuros, se llaman como los prejuicios al ciudadano. Vamos a ver, bien, ¿se ve? ¿lo veis? Regular. Sí, sí, Hemos apagado la luz para que se viera. el 1, el azul no sé. A ver. El 1, no sé en qué color está, pero el 1 el del 3 no sé. Los números no se ven bien, pero el texto lo veis. Es 1, 2 y 3, ¿vale? Sí, no, pero el texto en las dos primeras líneas tampoco. El primero es ubicar al ciudadano. Mira, yo os voy diciendo pues ya está. Vamos a ver, el punto primero es los perjuicios lo que se perjudica al ciudadano. En cuanto a los umbrales de acceso al derecho a la asistencia jurídica gratuita, en la actual ley están en 14.910 euros, que es el doble del salario mínimo interprofesional, para unidades familiares que van de 1 a 4 miembros. Sin embargo, con el proyecto de ley que se pretende llevar a cabo, se modifican estos umbrales. Entonces, las unidades familiares formadas por una sola persona se reduce a 12.780 euros anuales, lo que supone un recorte. Y no como nos decían, que lo que se recaudase de las tasas se iba a aplicar a la asistencia jurídica gratuita. Pero ya no es 2 veces el doble del salario, ya no es 2 veces el salario mínimo interprofesional, sino que es 2 veces el indicador público de renta a efectos múltiples. Es un indicador que aprobó el Gobierno en el año 2004 para ayudas y subvenciones. ¿Por qué lo cambia este indicador? Porque además este indicador sufre un incremento anual inferior al salario mínimo interprofesional desde su aprobación en el año 2004. Pero es que en los últimos años, que yo tengo los datos desde el año 2010, sí que me falta el año 2013, en el año 2010 este indicador únicamente subió un 1%. Y en el 2011 y en el 2012 este indicador ha aumentado un 0%. Me falta el 2013, pero vamos, viendo la línea que lleva, pues está entre el 0 y el 1. Y en 2014 y eso, pues en principio la previsión es que este indicador pues, sufra un incremento del 0% o mucho. Es que establece una presunción iuris tantum de abuso de derecho. Es decir, la persona que solicite en un año más de 3 veces la asistencia jurídica gratuita se sobreentiende que está actuando con abuso de derecho, que está defraudando al sistema, con lo cual se le va a denegar. Sí es verdad que a lo mejor, bueno, pues, que es poco probable, ¿no? Porque en un año una persona pues, bueno, se divorcie, la despida, tenga un accidente de tráfico y no sé, tenga una alcoholemia, provoque daños o lesiones. Pero sí será la 4ª vez que la solicite, ya sabe que se sobreentiende que está actuando con abuso de derecho y se le va a denegar el beneficio a la asistencia jurídica gratuita. Además, se establece, como ya nos ha comentado nuestro decano, una indeterminación del lugar de residencia de abogados y de procuradores. Esto quiere decir que cualquier abogado, de Santander, de Logroño, de Madrid, de donde quiera, pues va a poder prestar el turno de oficio en Cartagena, con la única obligación de personarse en el juzgado en un plazo máximo de 3 horas. Es la única obligación que se le impone. En cuanto al punto 2, además resulta una ley que genera desigualdades. ¿Por qué? Porque va a haber grupos a los que se les va a reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita simplemente por ley, porque la ley lo dice así. Son algunas asociaciones y fundaciones, como organizaciones de consumidores y usuarios, que se les va a reconocer por sistema el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Pero puede ser que estas organizaciones, por eso criticamos este artículo 2, puede ser que tramiten un expediente de regulación de empleo o que acudan al juzgado por una reclamación de cantidad, pues también se les reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Luego, a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos. Pues a este tipo de víctimas se les va a reconocer también siempre, independientemente de que tengan medios o no para litigar, el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Se debe ser beneficiario de la asistencia jurídica gratuita, de la posibilidad de acudir a soluciones extrajudiciales de conflictos, pues a la mediación y al arbitraje. Pero ¿qué pasa? Que tenemos que informarle, pero al mediador y al árbitro no están incluidos en esta ley de asistencia jurídica gratuita, por lo cual le tendrían que pagar
se supone que el beneficio, pero no para nosotros, el beneficiario de la asistencia jurídica gratuita, con lo cual, pues, si no tiene medios para pagar a un abogado y un procurador, pues no sé si va a tener medios para pagar a un mediador o un árbitro. Así que lo que entendemos es que estos servicios siempre, pues se tiene que entender siempre la gratuidad de estos servicios. Además, este asesoramiento previo que nosotros también debemos realizar, si luego no se reconoce la asistencia jurídica gratuita, quien lo tendría que abonar sería el solicitante. Si tenemos nosotros, ya lo tenemos que ir a reclamarle al solicitante todo este asesoramiento previo al inicio del procedimiento judicial. Nosotros lo que proponemos, o lo que entendemos, las enmiendas que hemos presentado en este sentido, es que en vez de reconocer, como se ha hecho antes, para el Consejo de Materia, en vez de reconocer grupos por sistema, como os acabo de comentar, pues que se incluya grupos que no están incluidos, como pueden ser los presos, que no tendrían derecho a asistencia jurídica gratuita, o que se incluye también el derecho de los perjudicados y las víctimas a que se les designe abogado y procurador y puedan ejercer la acusación particular, cosa que a día de hoy no se reconoce, que sigue sin incluirse dentro de este artículo 6, que se recoge el contenido material del derecho, y que entendemos que, bueno, porque estando todavía en fase ahora mismo en el proyecto de ley, pues vamos a, por lo menos, vamos a intentar que se puedan incluir a estos grupos. Entendemos que es más justo que otros grupos tengan ese derecho independientemente de los recursos que posean. Igualmente, en cuanto al artículo 449 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es para recursos en determinados casos especiales, que hay una serie de consignaciones que hay que hacer, como puede ser en el caso del lanzamiento, que para poder recurrir tienen que consignar las rentas, o en caso de gastos comunes de comunidades propietarios, que igual tienen que consignar la deuda que tengan con la comunidad, pues entendemos que si no tiene medios, si una persona no tiene medios para litigar, se deben de dejar sin efecto estos depósitos y estas consignaciones. Es imposible que si no tiene medios que lo pueda consignar en el juzgado por las tasas judiciales, no se ha destinado a la asistencia jurídica gratuita, los presupuestos siguen siendo los mismos, como en las unidades familiares de una sola persona se hacen recortes, en las de dos miembros o más, nada más que se sube 80 euros mensuales, pero sin embargo se toma como referencia un indicador por un incremento anual del 0%. Por lo cual, evidentemente, pues no han destinado las tasas, sino que encima podemos decir que están recortando en cuanto al servicio de la asistencia jurídica gratuita. Por supuesto, tampoco, como no puede ser de otra manera, no lo paremos ni se toca. Es decir, no existe, cobramos, se deben pensar que cobramos muy bien, que está muy bien lo que cobramos, unas cuantías maravillosas, estupendas, y que nuestro trabajo es lo que se merece. Porque, por supuesto, ni la más mínima mención a los barrios, como si no fuese con nosotros. Esto es un tema que se trata en el proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita. Ya por último, pues creo que además se burocratiza en exceso el proceso de asistencia jurídica gratuita. En el sentido de que los colegios de abogados, como sabéis, resuelven con carácter provisional la concesión del derecho a la asistencia jurídica gratuita y que luego la comisión de asistencia jurídica decide con carácter definitivo. Aquí entendemos que debería ser un solo organismo, y tenemos que el colegio de abogados el que decida con carácter definitivo. Si no hay dos organismos revisando el mismo expediente, lo que tenemos que es duplicidad de actuaciones y duplica los costes también para resolver un mismo expediente. Luego otra cuestión importantísima, que viene recogida en el artículo 7, y que es la obligación del beneficiario de la asistencia jurídica gratuita de que ratifique su voluntad de interponer un recurso y de intervenir en una ejecución ante el secretario judicial. Es decir, el beneficiario de la asistencia jurídica gratuita, una vez que tenga la sentencia, si quiere la ejecución o quiere recurrir, tiene que ir al secretario judicial y ratificar su voluntad. Lo que no dicen es quién lo tiene que llevar al secretario. Pues somos nosotros, si lo va a requerir el juzgado, esto de momento se queda en el aire. Vamos a solicitarnos efectivamente que se suprima, pero que si se mantiene este sinsentido, pues por supuesto que sea obligación del juzgado de localizarlo, porque a veces hay que localizar a los clientes con un oficio, que es el juzgado el que se encarga de localizarlo, de requerirlo
y de que se les obliga a que vayan a ratificar su voluntad, puesto que si no van, se extiende como desestión de su derecho a la asistencia jurídica gratuita, y por lo cual tendrían que acudir con abogado y procurador particular. Con lo cual, pues imaginaos el final. Pero no se queda ahí, sino que este artículo 7 más dice que una vez que obtengan la resolución al recurso, se les resuelva su recurso, si ha transcurrido más de un año desde que solicitó la asistencia jurídica gratuita hasta que se resuelve el recurso, que lo normal es que sí, pues van a tener que volver a justificar su insuficiencia de recursos, obligaciones a nuestro colegio de abogados, que según el artículo 37.3, además de este proyecto de ley, va a tener que tener un registro especial de insostenibilidad. Y ahora os explicaré por qué. Y además va a tener, en cuanto a archivo y tratamiento de datos, no solo se tiene que encargar de los expedientes de la concesión de la asistencia jurídica gratuita y de recoger nuestras justificaciones, sino que además tiene que llevar la cuenta de las resoluciones judiciales de archivo de procedimientos en los que no se hayan subsanado defectos procesales de la parte que sea beneficiada del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Deben llevar además el número de sentencias que se dictan a los beneficiarios de asistencia jurídica gratuita y el sentido de las mismas. Y además tienen que denunciar los abusos de derecho que el colegio pues, pueda ver que se producen. Y luego a nosotros, que por supuesto no nos quedamos fuera de los contrarios, nos imponen más cargas. Vamos a tener que tramitar de forma obligatoria la litis expensas, a los efectos después del reintegro de los costos del beneficio de la asistencia jurídica gratuita. Vamos a tener que informar a los beneficiarios del contenido material de su derecho, de su extensión en el tiempo. Vamos a tener que informarlos, como hemos dicho antes, de la solución, de las posibilidades que tienen de solucionar extrajudicialmente los conflictos, a través de mediadores o de árbitros. Pero es que además vamos a tener que informar por escrito. El otro puede ser que puede ser de forma verbal, pero por escrito del coste del servicio que se le preste. Y además de las obligaciones que debería asumir en caso de que no se le conceda el derecho a la asistencia jurídica gratuita. Y esto lo vamos a tener que hacer por escrito. Del coste, pero del coste según el baremo, ¿no? Según del coste del servicio. Sí. Pero ¿según qué? Porque si los criterios no hay ni que mencionarlos. Claro, es que digo, según las normas. Es que se nos pide a los colegios que establezcamos un coste medio del servicio. ¿Con base en? ¿Con base en qué? Porque va a depender de cada procedimiento. Claro. Es decir, si tú pones un ordinario, pues tendrá un coste. Si es un juicio rápido, pues tendrá otro. Dice, bueno, vale. Y luego dependerá también de las actividades que realmente lleve a cabo un abogado. Tú te puedes poner a recurrir todo. En ese caso exige múltiples recursos y otros no. Dice, ¿esto cuánto costaría? Pues mire, no lo sé, de antemano no lo sé. Yo le puedo decir lo que vale un caso concreto, como tú dices, y con qué criterio, si no puedo hablar de ello. Si no puedo hablar de los criterios porque la comisión de competencia no me deja 300.000 euros, pues entonces, ¿con base en qué le informamos? A ver, esa es una obligación de imposible cumplimiento. Vamos, sí, que te multen, o sea, te multa uno, te multa otro. Bueno. ¿Pero las multas son personales a los letrados o a los colegios? No, la multa le viene al colegio. Bueno, a ver, el incumplimiento de esto, que las multas de competencia vienen va a al haber colegio. multas para los letrados, porque es el letrado Pero el cumplimiento de esto no viene a Pero nosotros. de las viene al obligaciones personales viene a nosotros. claro, va a ser otro riesgo también. Además, Y los seguros, un formulario, claro, no, pero no termina de ahí. llenárselo a cada uno de los... Sí, pero no termina ahí nuestras obligaciones, sino que además vamos a tener la obligación de darle traslado a nuestro colegio de abogados de todas las resoluciones de archivo por parte de su sanación de defectos procesales. Que nuestros clientes sean beneficiados de la asistencia jurídica gratuita. Y también tenemos la obligación de darle traslado a nuestro colegio de todas las sentencias que se produzcan en los que nuestros clientes sean beneficiados de la asistencia jurídica gratuita. Y por eso se ve que piensan que no lo vamos a cumplir, o que no lo cumplimos. Y todo esto, pues, todas estas obligaciones y este régimen sanciones, por supuesto, pues, todo con el mismo precio, al mismo baremo, más trabajo al mismo precio. Y se lo paga. Y sin cuando nos pagan. Porque tarde, pues un poco esto es lo que nos viene con el proyecto de ley de asistencia jurídica gratuita, que no es poco. Pues si tenéis
dudas, que me van a preguntar. Alberto,